Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Bienvenidos, soy Conchita García. Pues estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy estoy muy contenta porque tengo como invitado pues a un gran amigo, a una persona que ha estado en el ámbito de la educación durante muchos años, un experto en cuestiones de colegios, de maestros, de directivos. Él es el licenciado Pedro Landaverde, que él es asesor educativo y bueno, pues me da mucho gusto que esté ahora en el programa y que nos pueda compartir pues toda su experiencia y todas sus vivencias que ha tenido a lo largo de estos años. Bienvenido, Pedro. Hola, Conchita, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y espero que lo que compartamos en este momento pues sea de utilidad y de reflexión, porque como tú bien dices, son experiencias, son momentos que uno ha vivido a lo largo de 45 años. No por ello, alguien por ahí decía, es que son muchos años, van a decir que no, vamos a ver, he estado constantemente capacitándome, actualizándome, tengo como norma, como el asistir por lo menos a 2 congresos nacionales o internacionales de temas educativos, porque se ve que la educación se mueve. Y entonces te agradezco mucho la invitación y espero que lo que pongamos hoy sobre la mesa sea de discusión, sea polémico, pero con la misma sea de utilidad para todas las personas que nos escuchan. Pues sí, muchas gracias, Pedro, que te des este tiempo. Y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre algo que nos inquieta también, es cómo esta pandemia obviamente ha afectado a todos en general, ¿no? A los padres de familia, a los directivos de los colegios, a los docentes, a los niños, a los jóvenes, pero nos queremos enfocar más cómo esta pandemia va a afectar en un futuro a los chiquitos de preescolar, incluso de primaria menor, que pues no alcanzan a comprender qué sucedió, ¿no? Saben del coronavirus, saben que el COVID-19, pero no saben qué sucedió, realmente qué pasó, simplemente fueron sacados de su salón y confinados en su casa y pues un día ya no volvieron a ver a sus compañeritos más que en Zoom o en alguna otra aplicación y bueno, pues esta parte de no comprender, porque tampoco se les ha explicado mucho, nada más se les dice que pues hay una enfermedad y que no puedes salir y quédate en casa y ya no puedo ir al parque, ya no puedo ir a juntarme con mis amigos, ya no hay fiestas infantiles. Entonces, ¿cómo va a afectar esto en un futuro? Porque estamos viendo que en esa edad, pues todo lo que les sucede a ellos queda muy marcado y bueno, pues esos sensaciones o esas emociones ahí contenidas, pues después afloran, ¿no? Muchos años después. Entonces, ¿cómo nos va a ir con estos chiquitos que están ahora en preescolar, que no han entendido la pandemia? Pues mira, como tú bien lo señalas, es un tema realmente muy importante, de mucha trascendencia, muy interesante, porque al pensar en estos chiquitines, pues son la base de la sociedad, son el futuro de la sociedad. Me estaba yo leyendo algunos artículos y de hecho hice una webinar al respecto, preocupado porque han hecho investigaciones, se han hecho estudios de cómo impactaron en los chiquitines, en los niñitos de preescolar, fenómenos sociales tales como la depresión de los años 29, ¿no? del siglo pasado, y cómo afectaron las guerras mundiales, todo el fenómeno del holocausto. Tú acabas de decir algo muy interesante. Los niños tenemos una mala costumbre de pensar que no están, que no oyen, que no sienten. Y lo único que no pueden a veces es, por limitaciones, es cómo expresarlo, cómo decirlo. Pero a veces sus mismas actitudes nos están señalando cosas. El reto va a ser muy grande. En el proceso de enseñanza-aprendizaje se han hecho algunas cosas correctas, pero algunas cosas, no con mala fe, los padres de familia en sus casas, pues no tienen las cualidades ni las dotes de un docente para ver cómo educar y cómo canalizar las emociones y cómo canalizar el aprendizaje de los chiquitines.
Entonces yo creo que es un tema no menor, porque hoy lo vamos a ver, pero producto de esto lo estaremos viendo en unos 30 o 40 años. Estaba compartiendo que después de la Guerra Mundial hubo una generación que se hizo un estudio que no son muy exitosos en general, o algunos otros son muy revoltosos, se volvieron un caos, porque claro, de estar confinados por la guerra y las bombas esto en Europa, ¿no? Y luego todo lo que pasa cuando salen a las calles, esa locura, esa desbocada, como se diría, y vamos a hablar tú y yo hoy, desde luego, algunas recetas desde mi punto de vista que pueden contrarrestar los efectos. No los van a quitar, no, los pueden aminorar, los podemos canalizar, pero el chiquitín, al igual que un adulto, siente, piensa, está pendiente de lo que va a pasar. La función socializadora de la escuela es muy importante. El estar alejado de la escuela, el no tener la dirección de la maestra, la parte pedagógica de lo que tiene que ir aprendiendo y desarrollando el niño por un especialista, por una profesional. No le quito valor a los papás, pero ahora sí que zapatero a tus zapatos. Claro. La maestra para eso estudia. Y no estoy poniendo sobre la mesa, porque mucho se ha dicho, aquellas papás, aquellos maestras que no han sabido ser maestras a través de esta pantalla. Tampoco es tan fácil, ¿no? Ha sido un reto para los mismos maestros. En fin, no quiero comerme todos los temas, pero coincido contigo, es un momento importante y trascendente. Y bueno, sabemos bien que nos va a afectar a 40 años a lo mejor a estas generaciones, y como colegio, ¿qué podemos hacer? Y como padres de familia, porque muchos papás están tomando en cuenta tomando en serio más bien el trabajar en casa, en ya no mandarlo a la escuela, ¿no? Pues ya teníamos el homeschooling que ya tiene tiempo, y pues ya ahorita con esto dicen, pues sí se puede, ¿no? Pero hay una serie de habilidades que solo se desarrollan en el colegio, con la interacción con otros compañeritos, el trabajo colaborativo, las relaciones interpersonales, incluso los conflictos, ¿no? Que surjan conflictos y aprendan a resolver los conflictos con otro compañero. En el juego, ¿no? Seguir las reglas del juego y jugar y aprender a ganar y aprender a perder. Y hay muchas reglas de socialización que en casa no van a tener. Y a lo mejor el padre está perdiendo de vista ese panorama, ¿no? Esa parte. Y si se toma esa decisión de decir, pues me va a salir mucho más barato, me ahorro toda esta parte de la colegiatura y pues yo estoy en casa y lo hago. Pero como bien dices tú, pues el profesor se preparó para dirigir, para educar, para ser docente, ¿no? Y no es tan sencillo que como padre de familia o madre de familia te quieras pues sentar con ellos y aprender y enseñarles los contenidos, porque pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, me gustaría que nos comentaras pues al respecto en ese sentido, ¿qué puede hacer el colegio, por ejemplo? ¿El colegio cómo puede atender esta parte? Estamos en un momento coyuntural muy complicado, muy complejo. Sí. Y yo creo que me puedo sentir en la libertad de decir todo lo que considero y pienso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Me parece muy bien. Las escuelas sí tienen mucho que hacer. Mira, esto ha sido un alto muy fuerte para las escuelas. A todo mundo le ha ido llegando. Voy a poner ejemplos muy burdos, y hay industrias que han hecho cosas para contrarrestar y no desaparecer. Ajá. La escuela sí tiene mucho que hacer, y de eso se trata este programa. Pero para tener que hacer, lo primero que tenemos que tener muy presente es exactamente el reto. No quiero llamarle problema. Uh-huh. Esto ha destapado muchas cloacas. Y el famoso homeschooling, ¿no? Desde luego que es una alternativa más, que llegó para quedarse. En Estados Unidos hoy 2 millones de alumnos están bajo esta modalidad y cada vez serán más. Como todo, el homeschooling se ha ido profesionalizando.
esta parte que tú dices de interacción, de socialización, es cierto, pero no es exclusiva de la escuela. No. La escuela tiene unos orígenes que no fueron y no respondieron precisamente a la socialización. Respondió a la parte de la época en Inglaterra, lo que fue el movimiento industrial, ¿no? Y cómo voy a contener a los hijos de los sindicalizados o de los obreros. Uh-huh. Los niños de clases acomodadas no iban a la escuela. Iban a la escuela. Ellos tomaban clases en su casa y la escuela nace como una respuesta para voy a contener y voy a controlar a los hijos de los empleados sindicalizados. Entonces yo quiero invitar a la escuela a que hagan unas reflexiones serias y profundas y que entienda que lo que tanto se ha creído que es de una exclusividad de la escuela, no lo es. Eso no quiere decir que la escuela no pueda hacer cosas. Yo sí voy a decirles qué hacer. Pero lo que es real es que yo todos los días como asesor recibo 15, 20 correos preguntándome acerca de esta modalidad a nivel nacional. Uh-huh. Querétaro es donde está más fuerte, y Aguascalientes. Y no nos espantemos, pero no hablo del Colegio Fray Luis, hablo de la escuela uh-huh. en general. También se había caído en ciertos excesos, en la falta de capacitación de los profesores, se había caído en ciertos excesos en los costos, porque esto también va a responder a cuestiones de lo que nos llevó a esta reflexión. La pandemia, pues es importante, es fuerte, pero trajo muchas cosas a la cabeza. Madres, padres de familia que descubrieron cualidades natas para poder educar a sus hijos, ¿no? Los costos son abismales en cuanto a lo que... Y yo lo entiendo, una escuela, también lo acepto, tiene gastos muy altos. Tiene el 80% de una escuela es la nómina. Entonces, claro que entiendo esto, inclusive muchos homeschooling, más que homeschooling, porque homeschooling es cómo hago que mi hijo estudie en la casa. No, muchos se están convirtiendo, y particularmente en Querétaro, porque lo sé muy bien, estoy esperando que termine este confinamiento para ir a conocerlo. Están surgiendo casas donde se juntan no uno ni dos, ya son 3 familias. Yo les digo que no se hagan tontos, que es como una escuela sin los costos que implica una escuela, ¿no? Porque el predial, el agua, las instalaciones, el jardín, el material, los recursos didácticos, la plataforma, la tecnología, todo eso tiene un costo que el papá tiene que saber que existe. Pero también por el otro lado, la escuela tiene que estar consciente de que hay papás que se están quedando sin trabajo. Sí. También tengo que serte honesto, mi querida amiga. Sí. A veces los ingresos que recibe una maestra son ridículos. Nos está pasando un poco como hemos criticado tanto al sector salud, que esto ha sido motivo para darnos cuenta que una enfermera gana nada. Y que eso es un llamado a la sociedad. Y si no visualizamos cambios profundos en este momento... Permíteme que te interrumpa, vamos a ir a un corte y regresamos ahorita con este tema que nos estás abordando tú tan interesante. Regresamos ahorita en un momento más. Continuamos aquí con su programa Educación y Conciencia y estamos aquí platicando con Pedro Landaverde, que él es asesor educativo, y bueno, pues estábamos viendo el tema de cómo va a afectar esto en los pequeños de preescolar en un futuro. Y también estaba platicándonos del homeschooling, que bueno, ahora sobre todo decías que en Querétaro, que es donde estamos nosotros, en México, pues está muy fuerte, ¿no? Esta idea de los padres de familia, y que se están descubriendo pues también muchas cosas. No solamente los padres de familia están descubriendo pues a lo mejor esas habilidades, ¿no? Sino también pues el docente va a tener que descubrir otras para poder subsistir, porque pues esto va a implicar una pérdida de empleo, ¿no? Sí, tristemente. Bueno, pero mira, pero pues buscaremos la manera, ¿no? Como dijimos, vamos a ver. Yo sí creo que esto es una revolución.
¿no? Esa es la palabra que quería decir hace un momento y se me pasó, la famosa revolución industrial, ¿no? Claro. Entonces, esto es una revolución de la educación. Sí. Y donde las escuelas o se ponen las pilas o nos vamos a quedar, ¿no? Decía que yo pongo ejemplos a veces muy burdos. No sé si tú recuerdas cuando fue Blockbuster, que todos íbamos a hacer cola, y a ver qué película saco, ya me la ganaron, ya. Y eso evolucionó. Yo no ves un Blockbuster, pero y antiguamente estaban en cada esquina. Sí. Entonces las cosas evolucionan. Hoy vamos a Netflix, que vamos a estar ¿no? Un CD, pues es muy romántico, muy bonito. Yo escribo libros y no dejaré de escribir, pero me voy a montar a Amazon. ¿Por qué? Porque ahí está la alternativa. Y ya imprimirlo, pues va a ser algo romántico. Tú te das cuenta, aquí atrás de mí hay una bola de libros y hoy en día los jóvenes en sus casas no contemplan un librero. Dicen, ¿y cómo para qué? Si yo lo puedo tener digital. Bueno, digital. Entonces, las escuelas sí tienen alternativas. Primero, tienen que cambiar su modo y su forma de ver las cosas. Estas escuelas tumultuosas ya se ha venido avisando, precisamente al no tener tantos hijos. Yo tengo 17 hermanos y todos fuimos a la escuela. Es decir, esto no es nuevo. La escuela ha tenido que estar enfrentando retos en la última década, donde ¿qué es lo que está viendo? Que cada vez hay menos alumnos, que la competencia es mucho más agresiva, que la gente cree que poner una escuela es, tú nada más abres y cierras los ojos. Y bueno, en algunas circunstancias, pues pareciera que así fue, porque la SEP abrió sin ton ni son las posibilidades de poner una institución. Bueno, ¿qué tienen que hacer las escuelas? Tú empezabas por ahí. Muchas cosas. Primero, si yo soy dueño de una escuela, realmente preocuparme, no nada más en cuento, en realidad, en entender que es una clase en línea, en entender que no es lo mismo pasar mi horario presencial a video, no. O siéntate a verme en las mismas horas. Eso, yo estoy convencido que un niño de preescolar, y el otro día discutía con una maestra de preescolar que me decía, no, a mí los niños sí me hacen caso 50 minutos completos. Le dije, bueno, será una excepción y te quiero grabar. Pero no hay nada escrito, yo hice una investigación. No. Un niño ahora en su casa no pasa de 5 minutos el poder poner atención. Ni tiene el objeto de aprendizaje claro, porque no lo tiene el papá, ni tiene el ambiente de aprendizaje claro. Entonces yo hice una tablita como investigador y como pedagogo, tú bien sabes que tengo mi maestría en educación, donde hablo básicamente de que en la educación preescolar 5 minutos, ya otra cosa mariposa, y a lo mejor al rato otro aprendizaje. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es capacitar a nuestros maestros y a nuestros papás a que entiendan esta dinámica. Ahí tienes al pobre papá peleándose en la pantalla con el niño para que se siente y para que escuche, y con la maestra para que le hagan caso. Es un relajo. Simple y sencillamente se ha convertido en una cosa de tortura para ambos. El papá queriendo que el niño haga caso, y la escuela queriendo justificar su cobro. Eso está muy delicado. En primaria inferior a lo mejor 8 minutos, en primaria superior hasta 10 minutos, en la secundaria, que es la época más complicada, no más de 15 minutos, por favor. Y si el contenido no es atractivo, no es dinámico, no es un contenido que realmente logremos jalar al educando, va a ser casi imposible. ¿Y qué crees? Esto también llegó para quedarse. La educación en línea no se va a ir, al contrario. Y qué bueno que se habla de clases escalonadas. Hay países en el mundo, yo hice un programa, como yo digo, en Francia, existe la voluntad de ir o no ir, porque el gobierno francés dijo, a ver, las escuelas no se van a hacer cargo de contagios. Vamos a poner todas las condiciones, pero los asintomáticos y el papá terco que nos manda al niño porque tiene que ir a trabajar y lo manda con calentura. Entonces hay muchas cosas que vamos a tener que aprender. Otra de las cosas que puede hacer una escuela, además de capacitar realmente a sus docentes y ponerlos al día, no importa la edad, no importa la edad, importa la pasión. Sí. El poder tener constantemente... Hoy yo no conozco escuelas, óyelo bien, ¿no?, que hayan tenido una sesión específica para educar a los papás como
transmitir el conocimiento y cómo dar la clase. Porque con esto de que solamente el maestro, no, el papá también puede enseñar y no tengamos miedo a eso. Es más, esto por decir es tremendo, pero ya lo oí y ya lo vi. Una maestra está dando clases en este sistema y luego se va a homeschooling a capacitar a papás para que ellos den clases. Total, yo para eso estudié, ¿no? Entonces, claro, por un lado me voy a la escuela, cumplo con la escuela, no pierdo mi chamba, y por otro lado, discrecionalmente, pues ya sé que el papá va a hacer homeschooling, mejor lo capacito para que lo haga bien. Claro. Entonces, si ya le están haciendo, pues que la escuela tome la batuta, que tenga esta nueva modalidad. Es decir, es un menú que se vale, que es lícito, que es legal, y además de que tú, si quieres, además la escuela se va a convertir en un lujo. El que quiere ir a la escuela, a lo mejor hasta le va a costar más. Y bueno, tú quieres en tu escuela en tu casa, con estas características y con estas... Hay papás que están implementando dentro de sus casas, óyelo bien, el ambiente de aprendizaje. Un pequeño saloncito, con su camarita, con su pupitre, y románticamente algunos. Eso no lo vamos a parar, Conchita. Entonces tú como escuela capacitas, estás en pleno contacto con tus papás, a tus maestros los pones a que él capacita a los papás. Si el papá va a tener que hacerlo en casa a la fuerza, lo más que nos puede pasar es que un papá diga, oye, pues yo lo puedo hacer, bueno, pues ni modo, pero chance en un descuido dice, no, pero yo quiero seguir en la escuela por todas las bondades que tú acabas de decir. Yo creo que hay cosas que no son tan fáciles, como es el proceso de evaluación, como es el proceso de interacción, como tú lo acababas de decir, el manejo de conflictos. Tiene que vivirlo el alumno, pero no estamos peleados con que en una escuela es la exclusividad. Esa no debe de ser la exclusividad. Sí. La exclusividad tiene que ser, yo te garantizo que tu hijo, al tener las condiciones, las herramientas, lo que yo le voy a dar, va a ir en un proceso de desarrollo y una evaluación del aprendizaje adecuado. Porque tú dices una cosa, tú ya te pusiste a ver, Conchita, los libros de línea. ¿Los conoces? Sí, ya los vi. Tan espectaculares. Sí. Y son gratuitos. Bueno, pero la escuela no se va a acabar. El maestro va a seguir y la dinámica va a seguir. Lo único que tenemos que hacer primero no espantarnos. Es una realidad y ver cómo le entramos al toro por los cuernos. Pues yo le digo, ¿cómo me subo a la ola? Y el subirme a la ola, es decir, cualquier papá va a decir, estos están al día, ¿eh? Y en lugar de entrar en un conflicto y pelearnos, no sé si te acuerdas de esa historia de cuando basta con que a tu hija tú le digas que no salga con aquel muchachito, para que, ¿qué crees que pasa? ¡Va a salir! Claro. Entonces, lo que está pasando con el homeschooling, desde mi perspectiva, es que le estamos teniendo mucho miedo. Y tú, Conchita, fuiste testigo junto conmigo de la introducción del iPad a las escuelas. Sí. ¿Qué dolores de cabeza tuvimos? Muchos. Y entró. Y hubo todo en su contra, ¿eh? Fíjate tú que hubo en su contra y a ti te tocó. Niños que vieron en la plataforma pornografía, porque se coló la pornografía, ¿no? Hubo que poner candados en las escuelas para que no, por el internet, no sé si a ti te tocó, pero cuando pasó esto, bueno, fue parte del proceso del aprendizaje. Y luego que las escuelas no tenían implementado toda la herramienta para la tecnología, para soportar a 500 iPads al mismo tiempo. Que cómo las cargábamos, que si el carrito famoso del avión, que fue muy doloroso. Luego a mí me contrataban, ¿sabes qué? Para ir a convencer a los papás que el éxito no estaba en el llenado de cuadernos, sino en cómo asimilaba las habilidades, las competencias y el aprendizaje chiquitín. Entonces yo creo que la educación básica, la educación infantil, va a ser determinante en esto. Y entonces las escuelas van a poder decir, aquí está mi menú de servicios. El que quiera la escuela, aquí está. Oye, tengo menos alumnos, me va a costar más. Porque también habrá papás que lo puedan y ni modo, la escuela siempre ha sido así, no me digas que no. La escuela tiene un costo y bueno, unos no entran ahí. Pero todo esto que está pasando ha sido un momento muy complejo. Diario, te repito, 14, 15, 20
inquietudes de toda la República. Tristemente, en Cancún, tengo conocimiento, han cerrado 4 o 5 escuelas por la falta de alumnos, porque los papás no se reinscribieron. No estoy refiriéndome a los colegios top, ahí habrá siempre, pero hay muchos colegios que es la media, que hoy, y se espantaron el otro día mucho en una reunión que lo manifesté, el promedio de reinscripción es de 35 a 40%. Cuando el año pasado a estas alturas eran el 60 y el 70%, y en algunas escuelas hasta el 90%. Hoy no, porque papás no saben qué hacer, no saben por dónde ir. Otra cosa que tiene que hacer la escuela, ponte en contacto por video inmediatamente con tus papás. Sí. Además, fíjate lo que ha pasado, Conchita, no sé si a ti te ha pasado. Yo iba a dar conferencias a escuelas y cada vez más o cada vez menos iban los papás. Y los que más iban eran los de preescolar. Ahora en mis webinars no caben. Caben. Es decir, estamos volviendo, yo cuando me dicen, ya van 500, digo, ¿cómo se metieron? Porque, claro, porque al papá lo que le implica es sentarse en su casa, en su ambiente, y ver a un señor que le va a hablar. No sé cuál sea tu experiencia. Sí, hemos tenido mayor. Ahora sí que lo estamos experimentando con las reuniones ahorita de papás, ¿no? Para los que pasan de 6º año. Pero sí es interesante todo lo que nos estás compartiendo. Desafortunadamente el tiempo llega a su fin. Cuando hablamos de temas que nos apasionan, pues se nos pasa rapidísimo. Abarqué mucho tiempo. No, estuvo bien. Nos compartiste toda esta experiencia que tienes y de lo que tenemos que hacer las escuelas, ¿no? Que tienes razón en eso. Tenemos que abrir porque es una realidad, ¿sí? Hay gente que prefiere eso por los costos y hay otras personas que lo prefieren por el miedo a los contagios ahorita, ¿no? O sea, hay mamás que están considerando que no regrese porque le da miedo que se vaya a contagiar. Tú como directora podrías hacer un video muy sencillo de pros y contras. Claro. Tiene que sentir, tampoco se lo ponga sobre la mesa, tampoco, pero porque nuestro papel es defender a la escuela y entender que la escuela es el lugar idóneo para que el alumno se desarrolle. Pero como directora eres líder de opinión. Claro. Me encantaría ver un video. Yo ya vi en Puebla de una directora que dije, pues está bien. Y digo, no, es una alternativa. Y además, por último, el homeschooling no es para todos, también te lo digo. No es para todos. Va a depender de la parte psicológica y el desarrollo pedagógico del alumno. Claro. Pues yo quiero agradecerte, Pedro, que hayas estado con nosotros, compartiéndonos pues toda tu experiencia y que pues esto sirva para las escuelas, ¿no? Para ponernos, como tú dijiste, las pilas al 100 porque pues viene un cambio, es una revolución educativa, sí viene un cambio pues muy grande y creo que pues tenemos que salir adelante de esto, ¿no? Con alternativas, con creatividad. Vas a ver. Y vamos a salir. Pues muchas gracias, Pedro, de verdad te agradezco y pues ojalá que podamos coincidir en otro momento para que nos compartas más temas de interés para la comunidad educativa. Muchas gracias por tu espacio, Muy amable. No, gracias a ti y pues nos vemos en una semana más en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.